Buenas, mi nombre es Ivonne Cruz y hoy vamos a hablar de la investigación cualitativa. Bueno, la investigación cualitativa se dedica más que todo a describir y explicar como el porqué o el cómo de alguna situación, a diferencia de la investigación cuantitativa que se dedica más a medir, ¿sí? Como dice su nombre, a cuantificar datos, cantidades, etcétera. Eh, Aquí tenemos las principales. Vamos a empezar por la etnografía. La etnografía que busca describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. ¿Qué quiere decir? Trabaja un poco más la parte cultural de determinados grupos, sean grupos raciales, sean grupos culturales o simplemente un grupo social, ¿sí? Fue desarrollada en el siglo XX por antropólogos y sociólogos. Sus fases son primero seleccionar el diseño, o sea, cómo lo voy a realizar. El segundo, la determinación de las técnicas, o sea, cómo voy a recoger la información. Tercero, el acceso al ámbito de investigación o escenario, o sea, debo estar inmerso en ese espacio para poder dar, o sea, entenderlos y dar una solución. Cuarto, la selección de los informes, o sea, cómo voy a registrar todos esos datos que voy obteniendo. Quinto, la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. O sea, obviamente no coloco datos al azar, todo debe estar muy bien medido. Sexto, el procesamiento de la información recogida, o sea, qué análisis le voy a hacer a toda esa información, de esos datos recogidos. Y por último, la elaboración del informe. La técnica que emplea la etnografía es más que todo como el estudio de grupos, organizaciones y comunidades o elementos culturales. O sea, estudia toda esa parte, toda la parte cultural, ¿sí? De determinado grupo. Y los instrumentos que utiliza son la observación participante, la observación no participante, entrevistas, grupos de enfoque o discusión, historias de vida, obtención de documentos, materiales y demás. O sea, todo lo que pueda decirnos cómo viven, cómo se desarrollan, cómo interactúan todos estos grupos, es información y es material válido. El segundo es la etnografía virtual. Bueno, la etnografía virtual nace cuando se dan cuenta que en Internet se están creando todas esas comunidades virtuales. Es una forma de interacción social muy grande que vivimos hoy en día. Entonces se busca cómo interpretar eso, cómo se genera este espacio de socialización en este medio. Entonces, ¿qué es la etnografía virtual? El estudio de las prácticas sociales que se han dado con la aparición de ese Internet, o sea, cómo se desarrolla toda esa parte social en este ámbito. Los instrumentos que se utilizan son el autorreportaje, las entrevistas, la observación participante y no participante, historias de vida, grupos de discusión y documentación audiovisual. Hay que tener en cuenta que en la etnografía virtual puede que nunca haya contacto, ¿sí? Porque se puede desarrollar por medio de las redes sociales. Las etapas que se realizan son, primero, la delimitación del problema de estudio. Si trabajamos en todo Internet puede ser un campo muy amplio, entonces hay que delimitarlo. Segundo, la revisión teórica, o sea que hay que documentarnos muy bien acerca de este tema. La tercera es la elaboración de los instrumentos, cómo voy a recoger la información. De hecho, puedo trabajar con encuestas en línea y muchos otros métodos que existen hoy en día. Cuarto, la aplicación de esos instrumentos. Quinto, el análisis de esos datos. Sexto, la redacción de conclusiones y por último, la elaboración del informe. La técnica que se utiliza es que básicamente todo esto se basa en las experiencias humanas, en describir las relaciones, en detallar y analizar todo eso de cómo están ocurriendo, cómo se genera esa interacción social. Luego tenemos la fenomenología. La fenomenología trata de comprender las percepciones de la gente, o sea, más que todo son situaciones particulares, fenómenos o casos individuales. Los instrumentos que se aplican son las entrevistas coloquiales o dialógicas, o sea, entrevista pero en el idioma de la gente, que te entienden con palabras de ellos propias.
diarios escritos que se van llevando conforme a lo que se va observando, encuestas o cuestionarios para obviamente preguntar su opinión y demás, la observación directa participativa, ¿sí? Pues directa que lo que él ve participativa es que obviamente interactúa con ellos, y el autorreportaje, donde cada cual pues da su opinión conforme a algún tema. Las etapas que se desarrollan son la etapa descriptiva, que se elige una técnica o procedimiento a realizar, se aplica esta técnica y se elabora todo el protocolo, obviamente no se deja nada al azar. Luego la etapa estructural, donde hace la lectura general de todo ese protocolo, se delimita cómo se va a realizar, ¿cierto? Se determina el eje central, o sea, qué busco como tal, qué fenómeno voy a medir, ¿cierto? Luego integro todos los temas en la unidad y se realiza una entrevista final con los sujetos de estudio. Obviamente, cuando mido un fenómeno cultural o social, lo más importante es tener contacto con la gente, hablar con ellos y recoger todas esas experiencias. ¿De dónde surgió esta investigación? De la necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, o sea, los fenómenos de cómo ocurre o surge algo. Bueno, tenemos el estudio de caso. El estudio de caso se centra en la comprensión de dinámicas que se presentan en escenarios particulares. ¿Qué quiere decir? Estudia casos que no ocurren repetidamente en cualquier lugar al azar, sino que son casos muy particulares, ¿sí? Que le sucede solo a un grupo, a un solo lugar o a un individuo. Los instrumentos que se aplican son archivos, cuestionarios, entrevistas, observaciones estructuradas, los diarios, las autobiografías y documentos personales. ¿De dónde surgió? De la investigación médica y psicológica, o sea, de casos muy personales. Se utiliza desde inicios del siglo XXI, sobre todo en las ciencias sociales, pero hoy en día podemos ver que también se aplica en lo que es economía y en otras ciencias exactas. Las etapas que se realizan son enunciar los objetivos de la investigación, o sea, qué busco con ella, básicamente qué voy a determinar. Segundo, indicar cómo se selecciona el caso y qué técnicas de observación van a ser utilizadas. No es como un caso al azar porque sí. Luego recojo los datos, organizo esos datos e informo los resultados y discuto qué tan significativos son o no. Sí, o sea, qué tan importantes son para ello. La técnica que generalmente se utiliza es elaborar una serie de hipótesis o teoría acerca de ese tema o ese tópico y obviamente se busca tratar de comprobarla. Y por último tenemos la investigación-acción. Bueno, la finalidad de esta es resolver problemas cotidianos e inmediatos, analizar la realidad de las comunidades y la experiencia práctica como la han investigado. La investigación-acción busca como generar un cambio, ¿sí? No busca solo detallar el problema, sino ver como que la comunidad reaccione ante este problema, ¿sí? Que busquen una solución entre todos. Las fases que se realizan son la fase inicial o de contacto con la comunidad, o sea que tengo que observar y recolectar datos, tengo que ver cómo se desarrollan, ¿sí? Qué problemáticas realmente son las que tienen. Segundo, la elaboración del plan de acción, o sea, cómo voy a resolver ese problema. Tengo que analizar, interpretar todo eso que vi y escoger pues las mejores opciones. Luego, ejecutar ese plan, ¿cierto? Llevarlo a cabo. Ese requiere que yo no solo indague del porqué del problema, sino que realmente lo ponga en práctica y busque una solución. Y por último, evaluar el estudio. O sea, realmente si se logró, se ayudó, se generó un impacto o no. Este tipo de investigación es como cíclica. Siempre hay que estar retroalimentando y revisando los procesos, porque pues siempre puede haber algo que cambie y obviamente tenga mayor relevancia, no se sabe. La técnica que emplea es la selección o delimitación de la comunidad a estudiar. O sea, pues toca mirar exactamente qué personas son las que afecta para saber con quiénes se puede trabajar. La revisión y evaluación de la primera información, o sea, mirar qué datos tenemos, de dónde partimos. Y obviamente organizar los grupos,
¿cierto? De acuerdo al mismo problema. Los instrumentos que emplean son entrevistas, observaciones y revisión de documentos. Este método de investigación fue propuesta por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kern. Y por último, la teoría fundamental. Esta surgió en 1967 por el señor Barney Glaser y Ansel Strauss en su libro The Discovery of Grounded Theory, que es, o sea, busca generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. ¿Qué quiere decir? O sea, hay muchas teorías acerca de diferentes cosas. Entonces, lo que busca esta investigación es eso, como investigar todas las teorías y escoger como la mejor, la que ayude. Las técnicas que utiliza para la codificación de toda esa información son la codificación abierta de los datos e información, o sea, la búsqueda de toda esa información, la selección de la información que nos puede servir, porque hay muchísima. La segunda, la codificación axial de la información, que quiere decir busco relacionar toda esta información, todas estas teorías, obviamente para ver qué tienen en común. La tercera, la codificación selectiva, que quiere decir voy seleccionando la que tenga mayor incidencia, la más importante. Y por último, la matriz condicionada y obviamente la delimitación de la teoría, que quiere decir, o sea, escoger de todas ellas la que más funciona. Las fases que realiza esta investigación son, primero el diseño, donde se plantea pues cómo lo voy a realizar, qué muestra, o sea, la muestra es la cantidad de personas con las que voy a trabajar de toda la población, seleccionar los instrumentos que voy a aplicar, ¿cierto? Y obviamente recolectar esos datos. Lo segundo es la reconstrucción en el análisis integrando datos teóricos y empíricos, o sea, obviamente la organización de toda esa información y el análisis correspondiente, porque si no, pues para qué aplique instrumentos si no lo voy a analizar. Y tercero, la teorización, o sea, organizar las principales ideas y obviamente configurar pues la teoría a la que llegué, la que realmente se comprobó. Los instrumentos que se utilizan son la revisión documental, las entrevistas y los diarios de campo. Entonces aquí tenemos todas son investigaciones cualitativas que buscan obviamente describir o explicar, ¿cierto? El por qué o el cómo está sucediendo algo. La diferencia es el objetivo que busca cada uno. Si busca describir cómo se está desarrollando, ¿cierto? Una comunidad, la problemática que está haciendo, o que ellos la solucionen, reaccionen ante ella, o si es simplemente la comprobación de una teoría o es algo ya muy particular. Entonces, dependiendo, cada una se dedica a algo diferente, pero en sí utilizan casi los mismos métodos, casi los mismos instrumentos y por ello pues la misma técnica. Gracias.